Moltes gràcies. Ara li dono la paraula a la Mabel Silva. Molt bé. Bona nit a tothom. Buenas noches a todos. Gracias por venir y a los que están fuera también. Y gracias a CEP por la oportunidad y a mis compañeros de monografías por haber trabajado juntos todas estas ideas que vais a ver aquí. La complejidad de los sentimientos delante de la necesidad de perdón en nuestras relaciones y en el tratamiento analítico. Melanie Klein, el 37, dice: si el amor no ha sido ahogado por el resentimiento, los pesares y el odio, sino que se ha consolidado internamente, la confianza en los demás y en nuestra propia bondad soporta como una roca los embates de la vida. Los embates de la vida de los que habla Klein, por ejemplo, una herida de alguien de quien esperábamos afecto y cuidado, se vivirá de manera muy diferente si en nuestro mundo interno están predominando las ansiedades persecutorias de la posición esquizoparanoide, que operan con los mecanismos de escisión e identificación proyectiva y sitúan lo malo fuera del yo, y donde la pérdida de un buen objeto se experimenta como la presencia de un mal objeto, que cuando predomina la posición depresiva y se tiene conciencia de la propia destructividad y no sentimos a quien nos ha ofendido o decepcionado, tan diferente de nosotros mismos. La persona se puede preguntar si ella misma ha tenido algo que ver con la situación que vive. Desde esta última posición se podrá discriminar entre lo que Britton llama un buen objeto actuando mal y un real mal objeto haciendo daño. A través de los trabajos de Bion, hemos aprendido que si la madre no tiene capacidad de hacerse cargo de las proyecciones de su hijo mediante la contención materna, ni el padre mediante la contención paterna, esta situación es experimentada por el bebé como un ataque destructivo al vínculo y a la comunicación con ellos. Amino, el 24, recuerda que Bion había dicho que si esto sucedía, el recién nacido podría acabar odiando todas sus experiencias, lo que no queda lejos de odiar su propia vida. Por tanto, cuando hablamos de perdonar, tenemos que diferenciar la traumatización arcaica primaria del trauma que se produce en un yo más evolucionado. Una experiencia traumática desfigura al paciente, altera una seguridad que se había conseguido con bondadosas creencias inconscientes. El estado traumático conlleva, además de pánico y desamparo, confusión, perplejidad, incoherencia y la pérdida de una expectativa confiada en el otro que afecta tanto al vivir, ¿no? Y que deteriora la confianza básica. Los problemas con que nos encontramos con frecuencia como terapeutas o analistas se remontan a la infancia, cuando no hay reciprocidad en el plano de las expectativas. La relación es unidireccional. Algunos pacientes han sido despojados de un entorno familiar y así la pérdida de confianza se ve agravada por la vergüenza del niño por no haber sido significativo y por no haber tenido a los que necesitaba para crecer y desarrollarse emocionalmente. El no haber podido introyectar una pareja interna pensante no permite la tercera posición al niño o a la niña, quien no puede desarrollar un observador interno que permita poner las cosas en perspectiva y desplegar una narrativa de su experiencia emocional. Si esto ocurre, aunque alguien haya agredido al paciente, él no se reconoce como víctima. Un requisito para perdonar, y aquí vamos a ver que muchas cosas que ha dicho Ignacio estamos muy coincidentes. Un requisito para perdonar es que existe en el agresor remordimiento y arrepentimiento, y que el agredido esté en condiciones de observar si hay una autenticidad en ello. Pero si no hay suficiente capacidad emocional en el que ha sido agredido, hay diferenciación y no se puede percibir. Yo aquí a pie de página cojo un pensamiento de Schengel que dice: hacer daño a una persona y luego cuestionar su percepción del hecho, es un doble peligro, equivalente a un asesinato del alma.
Y esto lo vemos tanto en los abusos, ¿no? Que se le niega a la persona lo que ha vivido. Otro apartado que quería que viéramos era el agravio, el deseo de venganza, la compasión y la posibilidad o no de perdón. Chris Mawson nos dice que el año 900 a.C., el significado del perdón era la renuncia al rencor y a la venganza. John Steiner cree que hay una relación entre el resentimiento y el deseo de venganza, que surge cuando el paciente se siente herido inmerecidamente, pero considera que la venganza es inaceptable. El paciente lo siente inaceptable, pero siente mucho enfado, ¿no? Pues esta se transforma en agravio cuando no la puede sacar fuera. Y es lo que se lleva finalmente lo que lleva a un refugio psíquico, ¿no? Que hemos tratado y estudiado. Sally Wintrobe explica que el agravio, en el agravio, lo que se preserva es la relación con el objeto idealizado. Anna Siegel hizo una distinción que ayuda a entender las expresiones patológicas de la queja al diferenciar si se toma como ideal al otro o al yo, porque eso es importante para ver desde dónde se está actuando, si se está actuando desde el narcisismo. Siegel explicaba que para idealizar al otro es necesario tener conciencia del otro y conciencia de depender de ese otro. Por el contrario, idealizar al yo implica un estado mental en el que el yo narcisista niega la existencia, el deseo y la necesidad del otro. Es el yo el que se ha transformado en ideal y grandioso. En ocasiones, el paciente parece fomentar ese agravio, sobre todo en que mayor narcisismo hay. Fomentar ese agravio y de manera masoquista quiere mantener las heridas abiertas. Me parece muy interesante el planteamiento de Michael Feldman cuando se pregunta si el paciente tiene miedo de que la renuncia al agravio le lleve al colapso o a la catástrofe, ya que ese sentimiento de agravio parece ofrecerle un sentido de integración y de protección delante de una crisis, como mostraré en el primer caso clínico que veremos. Diversos autores están de acuerdo con esta hipótesis y creen que el agravio puede proporcionar satisfacción y sería como una herramienta de supervivencia. También sugieren que la capacidad de perdonar es una particular manifestación de la compasión. Bion hablaba de la compasión de los analistas cuando dice: pienso que no podríamos tolerar nuestro trabajo, doloroso como es, tan frecuentemente, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, sin compasión. Steiner nos habla también, en uno de los últimos libros, nos habla también de la voluntad compasiva del analista de sufrir con los pacientes con traumas severos, intentando entender sus experiencias, que en ocasiones, tal como él decía, son irreparables. De todas maneras, hemos de recordar que hay peligros en la compasión, que Antonia Grimal lo había señalado, porque esta compasión podría ser omnipotente. El superyo normal, aquí está en muchos autores viendo que en esto que hablamos de la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, si va a predominar un superyo arcaico o un superyo más evolucionado también y más benigno. El superyo normal sería una parte escindida del yo que funciona como una voluntad rectora constructiva que podría permitir momentos de perdón verdadero como un elemento implícito de la posición depresiva, donde es posible la reconciliación y ofrece al que ha herido la oportunidad de reparar. Sin embargo, es muy frecuente encontrar a nuestros pacientes agraviados por algo que sienten imperdonable y muchas veces están dominados por un superyo anormal que ataca el sentido de la realidad, destruye la capacidad de pensar del yo y es intolerante con esta naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, no puede hacer el trabajo intrapsíquico que podría llevar al perdón. Posiblemente el deseo de perdonar aparece por la necesidad del yo de reconstituir la personalidad, restableciendo el vínculo perdido con alguien significativo que con su agresión, sin su amor o su amistad, nos ha dejado doloridos y empobrecidos. Incluso en la diada madre-hijo, ¿no? La madre
Tiene que perdonar las agresiones del niño, ¿no? Y el bebé, las insuficiencias de la madre, ¿no? La psicodinámica dominante del verdadero perdón consiste tanto en dejar ir el rencor como en restablecer el vínculo perdido. En el duelo, uno acepta la pérdida, poco a poco, como puede, mientras que en el perdón, uno recupera el objeto perdido, y esto sirve a una sana necesidad de resucitar nuestros buenos objetos internos. Pero, ¿cómo se hace ese camino de sentir el daño recibido e ir perdonando al otro? Es en la medida que te das cuenta que tú también dañas y has dañado a los que amas, porque también llevas dentro rabia, rivalidad, envidia o resentimiento. Y este reconocimiento puede facilitar el camino al perdón. Pero como señala Ronald Britton, hay que diferenciar las situaciones perdonables de las que son imperdonables. Y eso requiere una íntima reflexión. Elaboración de la herida en el mundo interno y la actitud del analista. La situación analítica le ofrece al paciente un espacio y un objeto que le ayudará a pensar por sí mismo y a reconsiderar su vida. Y si se va analizando muy de cerca la transferencia y la contratransferencia, el analista no alabará o condenará el perdón o su ausencia, sino que intentará observar cómo son las cosas, sin juicio de valor de cómo deberían ser. Si se puede trabajar en profundidad, habrá un complejo proceso. El paciente conseguirá una independencia del superyo arcaico e irá hacia un superyo más benigno. Se atreverá a transitar la incertidumbre con una moralidad basada en el reconocimiento de su realidad interna y externa, de sus límites y de la existencia y la libertad del otro. Poco a poco, y en el mejor de los casos, después de pasar tal vez por situaciones de impas o de amenaza de interrupción, el paciente que se ha sentido víctima de un trauma o una agresión estará dispuesto a profundizar en su ira o en su resentimiento y a vivir el dolor psíquico de sus sentimientos. Se atreverá a enfrentar su narcisismo, sus defensas primarias y a no desertar de buscar la verdad de sus sentimientos amorosos y destructivos y a recoger lo que por identificación proyectiva había situado en otros. Habrá un ir y venir de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, hasta que, si es posible, predomine esta última. Habrá una lucha entre un yo narcisista residual, más resentido y dolorido, que no puede olvidar ni perdonar, y un yo más saludable, que reclama haber tenido derecho a ser amado, respetado y a tener libertad de pensamiento, y que puede hacer el proceso de perdón y orientarse hacia un buen objeto, si éste ha existido, claro. Porque tenemos que pensar que también en las quejas hay un yo vital, que quiere que se reconozca su dolor, su conflicto, y esto no podemos dejarlo de lado. Me ha parecido muy evocativo el pensamiento del escritor holandés Nooteboom, que escribió, muy igual a lo que tú has dicho, ¿no? Escribió, el daño que se ha perdonado debe olvidarse, pero el hecho que se haya olvidado debe recordarse, porque en casi todos los artículos acerca del perdón aparece la dificultad del olvido. Melanie Klein acaba su trabajo de 1937, Amor, culpa y reparación, diciendo, si en lo más hondo del inconsciente logramos superar los rencores contra nuestros padres y perdonarles las frustraciones que debimos sufrir, podremos entonces vivir en paz con nosotros mismos y amar a otros en el verdadero sentido de la palabra. Los pacientes que han vivido un trauma en la primera infancia y por diversas razones este no ha quedado elaborado, sino escindido, nos comunican en sus primeras entrevistas unos síntomas que anticipan que el núcleo de la infelicidad de sus vidas, muchas veces visibles en su carácter difícil y en su no realización personal ni profesional, es el resentimiento consciente o inconsciente contra sus padres, aunque el paciente no lo manifiesta así y se atreve a manifestarlo así. Veréis que voy dejando los autores, pero los tendréis luego en la bibliografía. Los conflictos se han desplazado y son vividos con la pareja, en el contacto laboral o con los hijos,
Pero al hablar de sus padres, empiezan a aparecer emociones intensas. Aparece el dolor, la culpa, la rabia, el odio, las ausencias, el desamparo, el rencor, la soledad, la rivalidad con los hermanos, que según ellos recibieron más amor y atención. Y si ha habido experiencias significativas con los padres y van apareciendo recuerdos de su generosidad y de su cuidado, pronto lo recibido queda oscurecido por el rencor. Y si hubo sustitutos que intentaron cumplir funciones parentales, estos fueron casi siempre vividos como no suficientemente capaces, como unos padres adoptivos que intentaron amarlos, negando el dolor de la separación o la pérdida de sus verdaderos padres. A continuación, os mostraré un material clínico del análisis de 2 pacientes a los que la situación de perdón o de no perdón afectó sus vidas y les hizo tomar contacto con sentimientos de dolor, rabia, venganza, culpa, agravio y resentimiento, pero también de añoranza amorosa, de deseos de reparación y conciliación con los objetos internos, sentimientos que requirieron elaborar un largo duelo. Como analista, los acompañé en este proceso a vivir su soledad de la infancia, su dolor y la aceptación de sus vidas, y experimenté su inmensa tristeza, su rabia y agresión en diferentes momentos transferenciales y contratransferenciales intensos. Ahora os presentaré el material clínico.